bien. La cita bíblica que tenía yo era el Salmos 18:2. Le quería pedir un favor a alguien si podrían buscar Salmos 18:2 y cuando lo tengan me dicen amén y luego yo lo leo. O si lo pueden leer ustedes, pero creo que no tienen micrófono. Ahorita lo... Ok. Déjenle doy para que la escuchen. Dice: Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gracias. Me gustó ese verso porque yo creo que Lutero mantuvo ese verso en su mente durante toda esta historia y ahorita van a ver por qué. Empezó el capítulo 8 del conflicto de los siglos con Martín Lutero y básicamente hablando de lo que pasa después de su niñez, porque hace 2 semanas Emily tuvo un discurso aquí y habló sobre Martín Lutero y cuando era niño, cuando creció en su adolescencia y quién fue. Pero ahora vamos a entrar a la segunda parte del capítulo 8 y creo que muchos de ustedes ya saben, pero hay una gente quizás en el internet o en otros lugares que no lo sepan. Y yo inclusivemente también pues, aprendí más de leer este capítulo. Así que empieza el capítulo diciendo que hubo un nuevo emperador, Carlos el V, y él había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle a él sus placermes, ¿verdad? Ellos querían que él pudiera un fin ya a la reforma, es lo que querían ellos. Pero por otra parte había un elector de Sajonia, en inglés es Saxony o Saxon Germany, y ahí en Alemania, en Sajonia, él era una gran parte por lo cual Carlos el V había llegado a ser el emperador. Entonces como que Carlos le debía algo al elector de Sajonia y el elector de Sajonia era amigo con Lutero. Así que por eso él le dijo al emperador: no tocáis a Lutero, no puedes matarlo, no puedes acabarlo porque nadie ha refutado sus escrituras. Entonces él le dijo: mejor trae Lutero aquí a Worms, donde ellos estaban, era una ciudad que se llamaba Worms. Le dijo: mejor trae Lutero aquí y aquí podemos hablar y averiguar las cosas. Entonces así está el asunto describido en el primer capítulo o en la primer párrafo. Y luego esto me llamó la atención a un verso bíblico, es el Juan 15:19, porque ahí habla de que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, ¿verdad? Pero como no somos de ahí, nos aborrecen. Y eso es lo que pasó con Lutero, lo aborrecían porque él era contra la norma del mundo, que en ese tiempo era el emperador romano o el imperio romano. Entonces la noticia de que Lutero iba a comparecer ante la dieta, ante toda la gente importante, ahí en Worms, en Alemania, despertó una agitación general en la gente y más en una persona que se llama Aleandro. Aleandro era la mano derecha del Papa y él fue convocado la tarea de cavar a Lutero y de ya terminar la reforma. Entonces este hombre, con toda su elocuencia y su instrucción, porque era un hombre estudiado, se llamaba Aleandro. Este hombre fue con el emperador y le dijo que Lutero no era digno de estar ahí y que sus escrituras no eran reales, no eran con lo que iba la iglesia romana, y básicamente le dijo de que no lo tuvieran. Y lo que pasó es de que en ese tiempo se estaba excomunicando a Lutero por sus 95 tesis que tiene, que básicamente habla contra las indulgencias de la iglesia católica. Las indulgencias, para los que no sepan, es cuando quizás se muere tu tía y usted va con la iglesia y ellos le venden una indulgencia para que su tía no pereza en el infierno y vaya al cielo, que sabemos que no es correcto. Pero la gente de ese entonces, como sabemos todos, no sabían porque la Biblia no era traducida en el lenguaje de la mayoría. Y pues Lutero no estaba de acuerdo con eso. Escribió las tesis, los romanos no les gustaron porque era contra su dinero. Entonces dijeron: vamos a excomunicarlo
Y con eso, más las palabras de este personaje, mejor el emperador ahora dijo, ok, mejor no vamos a traer a Martín Lutero a Worms, que se quede allá donde está. Y entonces se va a quedar allá en Wittenberg, es el lugar donde está Martín Lutero. Entonces tenemos a la dieta en Worms, tenemos a Lutero en Wittenberg y están discutiendo a ver si viene o no viene. Y lo que pasa siguiente es de que con eso que pasó, supongamos que Aleandro estuviera feliz, contento de que ya no va a venir, pero no le bastaba eso a Aleandro, y Aleandro lo que hace después es ir con el emperador y básicamente quieren acabar con la vida de Lutero. Pero cuando este Aleandro va no solamente con el emperador ahora, va con la otra gente de ahí, los príncipes que van a unirse a la dieta, porque viene mucha gente de los reinados de Alemania. Todo esto es en Alemania, pero viene mucha gente de esos reinados, gente de alto poder, de muchas riquezas, y este Aleandro va con cada uno diciéndoles, oye, mire, Lutero es malo. Aquí dice que le trató de describir a Lutero como sedicioso, como rebelde, impío y blasfemo, pero la pasión que daba él eran pruebas de que él tenía un espíritu así. Aleandro era el que tenía ese espíritu sedicioso y rebelde, y eso es lo que se dieron cuenta esos príncipes, esos reinos, esa gente importante. Así que eso también me trajo a mente un verso bíblico que es el Génesis 50:20. Y este dice que vosotros pensáis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí lo que pasó es de que este hombre estaba tratando de echar en tierra el nombre de Lutero, pero en vez de hacer eso, la gente realizó o se dio cuenta de que este hombre, Aleandro, era el que estaba trabajando con un espíritu maligno, no Lutero. Así que ya las cosas empiezan a cambiar, y sin que Lutero esté ahí, pero Dios es el que está ahí. Sigue diciendo aquí que pues Aleandro no se va a dar por convencido, ¿verdad? Y va a ir otra vez con todo su poder, toda la instrucción y toda la elocuencia, y va a proponer a Aleandro a derrocar la verdad, y arroja contra Lutero cargo sobre cargo, acusándole de ser enemigo de la iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos, y en particular hay, dijo, en los errores de Lutero, motivo para quemar a 100,000 herejes. Es lo que dice Aleandro. Y en conclusión, básicamente termina diciendo esto de los luteranos o de Lutero. Dice, ¿qué son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducido. Cuanto más numeroso, más hábil, más poderoso es el partido católico. Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los sencillos, advertirá a los incautos y decidirá a los que dudan, y fortalecerá a los débiles. Eso es lo que dicen estas personas, ¿verdad? Y hoy en día, dice la hermana White aquí, dice que estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Pero dice ella también que en ese tiempo esto era más grande, tenía más peso en ese tiempo que en ahora. Ahora hay gente en la verdad que es estudiada, entonces gracias a Dios por eso, pero en ese entonces no mucho. Y honda fue la impresión que produjo esto en la asamblea, en la gente, cuando este señor habló de esta manera de Lutero. Entonces podemos mirar que básicamente hay una batalla entre dos puntos de vista ahí con el emperador, y el emperador no halla con quien unirse. Entonces lo que va a pasar ahora es de que mientras este hombre Aleandro está echándole en cara a Lutero todas estas cosas y nadie lo defiende, hay un hombre que sí se levanta y Dios lo usa. Este hombre, no voy a leerles esto porque estamos un poco acortados de tiempo, pero este hombre se llama, ¿cómo se llamaba? Permítame. Ok, era un duque de Alemania también, básicamente como una persona que es como guerrillero, no sé, como que tiene armadura y es el capitán de esas personas, un general por decirlo así. Él dice que he aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma.
Han echado a un lado la vergüenza y no se aplican más que a una cosa, al dinero. Siempre más dinero. De modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino la mentira. Y no solamente son tolerados, sino también recompensados, por cuanto más mienten, tanto más ganan. De esta fuente cenagosa es de donde dimanan todas las aguas corrompidas. El desarreglo conduce a la avaricia. Es un escándalo que da el clero, precipitando así tantas almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma universal. Entonces, mientras este partido católico está tratando de acabar con la reforma, este hombre que es contra Lutero, lo ha dicho a alta voz, este hombre, lo dice el hermano White, este hombre básicamente dice que lo que necesitan hacer es una reforma universal. Y Lutero mismo dice, Elena White, que no pudiera haber hablado con tanta maestría ni con tanta fuerza contra los abusos de Roma. Y la circunstancia de ser orador declarado, este hombre dio más poder a esas palabras. Entonces, Elena White aquí dijo algo, y no lo cité, pero lo escribí en mis notas. Dice que en esa escena de haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones de todos para que recibiesen la verdad. Era el poder de Dios de verdad y sabiduría que dominaba a los mismos adversarios y a la reforma, y preparaba así el camino para la gran obra que iba a realizarse. Martín Lutero no estaba presente allí, pero dice Elena White que uno más grande de Lutero, o que Lutero, estaba ahí en esa asamblea. Y entonces básicamente dijeron, vamos a traerlo, por fin, vamos a traerlo de Wittenberg, que está allá junto del avión, y luego dijeron, vamos a llevarlo a Worms, que es hasta abajo. Entonces allá en ese tiempo era mucho, y Martín Lutero estaba enfermo. Así que los amigos de Lutero le decían, no vayas, te van a matar, el salvoconducta que te prometieron no va a servir. Y él dijo, no importa, es de poco valor mi vida, es lo que dice Lutero. Y unos de sus amigos van con él, 3 de ellos van con él, y pues es bonito, porque pues en esos tiempos, imagínense, todo un estado contra ti, o por lo menos tienes amigos que creen lo mismo que tú, con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios. Lo que pasa es siguiente, es que en el camino notan que en muchos pueblos hay gente que piensa pues mal, ¿verdad? Dicen, vas a morir, ¿qué haces? Mejor voy a seguir aquí y resumir porque sé que no hay mucho tiempo, pero no todos los pueblos fueron así. Hubo un pueblo que se llamaba Erfurt, y en Erfurt Lutero fue recibido con honra. Ahí fue rodeado por multitudes que le rodeaban, y cruzó aquellas mismas calles que antes cruzaba como limosnero, porque antes era frailito, pero ahora las cruzaba y la gente querían saber más de él, querían que predicaba más bien, pero eso no era legal, no podía predicar él porque pues ya era excomunicado, ¿verdad? Pero se le fue concedido aún ahí predicar. Entonces ahí el pueblo escuchaba embelesado el pan de vida que fue repartido a aquellas almas hambrientas, y Cristo fue ensalzado ante ellas por encima de papas, legados, emperadores y reyes. No dijo Lutero alguna palabra tocante a su peligrosa situación. No quería hacerse objeto de los pensamientos de las simpatías. En la contemplación de Cristo se perdía de vista y a sí mismo, mejor, ¿verdad? Se ocultaba detrás del hombre del Calvario y solo procuraba presentar a Jesús como redentor de los pecados, de los pecadores. Aquí yo miro que debo de aprender más de Lutero, ¿verdad? Porque cuando estaba acá arriba hablándole a la gente, no habló de él, y él estaba en peligro, habló solamente de Dios. Yo unas veces cuando estoy en problemas me gusta hablar de mis problemas que tengo y decirle a las gentes, pero mejor decírselos a Dios, ¿verdad? Y que Dios obre en mi vida y que la gente mire a Dios en mi vida. Anyways, aquí lo que sigue es que al tener noticias de que se aproximaba a Worms, porque Lutero va entre estas ciudades, ¿verdad? Y unas ciudades son buenas y otras no, pero ya va aproximándose y la gente empieza a tener miedo, porque no pensaban en los reinos o los reyes y los legados y todas esas gentes que iba a venir. Pensaban que tenía mucho miedo y que no iba a estar ahí.
Pero cuando llegó a Worms, fue una enorme muchedumbre que se agolpó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. Y dice Elena White que no había tanta gente para la propia bienvenida del emperador Carlos V que había para Lutero. Así que era una gran cosa lo que estaba pasando. Los papistas no creían que Lutero se atrevería a comparecer en Worms, como les dije, y ellos dijeron que deberían de hacer algo. Y uno de ellos dijo: mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto. Desháganse pronto de ese hombre, vuestra majestad imperial, le dice este legado al emperador Juan, y luego, Carlos el V le dice, y luego dice: ¿no hizo quemar Segismundo a Juan Hus? Nadie está obligado a conceder ni a respetar un salvoconducta dado a un hereje, pero gracias a Dios que el emperador dice que no, dice que lo que se ha prometido es menester cumplirlo. Así que pues, yo le doy gracias a Dios porque le tocó al emperador, ¿verdad? Para que fuera un hombre de palabra y no retractara el salvoconducta que le habían dado. Al día siguiente este Lutero va ya a hablar con la dieta, así que vamos a ir al día siguiente. Ya llegó, es el día siguiente, y abriéndose por fin ante las puertas del concilio, el emperador ocupaba el trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan imponente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El Papa había condenado a este hombre, y él se halla ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honorosos e introducirse ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba de su trono y era la palabra de un fraile la que le hacía descender. Me gustó esa parte porque, pues, como dice, ¿verdad? Describe a Roma como un poder tan grande, y esta persona pequeña que lo excomunicaron y lo echaron por nada hace que tenga que bajar Roma desde arriba a hablar con él, con términos honorosos, como dijeron. Pero aquí les puse una imagen, así aproximadamente es como estaba. Lutero fue llamado a sentarse ahí frente al rey y a empezar a hablar. Y Lutero básicamente, había un profundo silencio en la asamblea, y enseguida un alto dignatario se puso en pie y, señalando una colección de los escritos de Lutero, le dijo que si esas eran de él, que si las conocía y que si las retractaba, que si retractaba lo que había dicho. Y Lutero básicamente dijo que sí eran sus libros, pero a la segunda pregunta, que si retractaba de lo que había dicho, dijo: tocante a la segunda pregunta, añadió, atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas, en la que se haya interesada la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondería sin reflexión. Pudiera afirmar menos de lo que se me pide, o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos, dijo Mateo 10:33, lo que dijo Lutero. Y dijo que por esta razón suplico a su majestad imperial, para que pueda yo responder sin marcha la palabra de Dios, que le dieran tiempo. Dijo: quiero tiempo, quiero un día para formular mi respuesta, es lo que dijo Lutero. Y Lutero, haciendo esto, básicamente, dice aquí la hermana White, que obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato, y esta reserva hasta calma tan sorprendente en el semejante hombre acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Lutero obró discretamente
al hacer esta súplica, es lo que dice la hermana White. Al día siguiente, ya que tuvo tiempo, Lutero va a ir y comparecer ante la dieta, y por unos momentos al verse frente de ella, Lutero le da pesar, se siente ya pesado, siente las nubes de la oscuridad arriba de él y exclama a Dios y dice: Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, y qué débil es confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa, y a ella es justa y es eterna. Oh Señor, sé mi ayuda. Dios fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa. Permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Es una bonita oración la que dio Lutero, y dice aquí que después de esto, cuando él fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba a sus semejantes sombra alguna de temor ni de cortedad. Sereno y manso, a la vez que valiente y digno, presentóse como testigo de Dios entre los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese si se retractaba de su doctrina. Lutero respondió del modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento. Su porte era correcto y respetuoso, si bien revelaba en sus modas o modales una confianza y un gozo que llenaba de sorpresa a la asamblea. Hablaba bien, pues como Cristo, ¿verdad? Como lo escribe la hermana White, manso y humilde, apasivo. Entrando luego en el asunto, ya ahora sí van a empezar a hablar, hizo constar que sus escritos no eran todos del mismo carácter. Dijo que en algunos había tratado de la fe y las buenas obras, y aún sus enemigos declaraban que no solo eran inofensivos, sino hasta provechosos. Entonces, retractarse de ellos decía que era como condenar verdades que todo el mundo se gozaba en confesar. En otros escritos exponía los abusos y la corrupción del papado, como las indulgencias y otras cosas que les dijimos, y revocar en eso básicamente le daría más poder al papado. Entonces tampoco podía hacer eso. Y había una tercera categoría de libros, y dice finalmente había una tercera categoría de escritos que atacaba a simples particulares que querían defender a los males reinantes. Y él concede aquí, dice que sí, a lo mejor fui muy duro contra estas personas, pero tampoco puedo retractar, dice, porque como quiera les va a estar cediendo el error. Entonces tampoco puedo retractarse. Y él les dijo que es un hombre humilde, y la hermana White dice que él les dice como Cristo dijo, que si lo quieren comprobar mal, que lo hagan con la escritura, que lo hagan con un escrito está, y si no lo hacen así, que no se iba a retractar. Entonces Lutero había hablado en alemán todo esto, y luego se le pidió que lo dijera otra vez, pero esta vez en latín. Y aunque rendido y ya está viejo Lutero y está cansado del viaje y está enfermo aparte, con la misma energía, dice que la claridad de la primera vez, él mismo se dirigió otra vez a la dieta y les dio otra vez el mismo discurso. Pero al repetirlos dijo que había una gente que la primera vez, por sus supersticiones y su error, no habían escuchado el argumento correctamente, pero ahora sí, la segunda vez lo escucharon. Además de eso, dice que los que ostentantemente cerraban los ojos para no ver a la luz, resueltos de no aceptar la verdad, se llenaron de ira contra él. Así que aunque hubo unos que entendieron la segunda vez, otros se enojaron todavía más. Dice, luego como hubo de dejar de hablar Lutero, ya que terminó, luego se paró a alguien y dice que no habéis respondido la pregunta que os he hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Quieres retractarse? ¿Sí o no? Y pues Lutero básicamente ya les dijo que no, pero ellos quieren que sí o que no. Y él les dice, ya que Serenísima Majestad y sus Altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe
ni al Papa, ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error y así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonio bíblico o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Y así se mantuvo este hombre, recto y firme en el fundamento de la palabra de Dios. Y lo que sigue aquí dice que la asamblea entera quedó un rato muda en asombro, porque la primera vez él había hablado apacivamente y respetuoso, en baja actitud, sumiso, pero los romanistas habían interpretado todo esto como prueba evidente de que el valor empezaba a faltarle, es lo que pensaban ellos. Se habían figurado que la solicitud de un plazo para dar una constatación equivalía al preludio de que se iba a retractar. Carlos mismo, al notar esto, sin desprecio, el hábito raidó del fraile, su actitud tan llana, la sencillez de su oración, había exclamado: por cierto, ¿no será este monje el que me convierte a un hereje? Emperó el valor y la energía que esta vez los dejaron a todos sorprendidos. El emperador, lleno de admiración, exclamó entonces: el fraile habla con un corazón intrépido y con un inmutable valor. Muchos de los príncipes alemanes veían con orgullo y satisfacción a este representante de su raza. Cristo mismo había hablado por medio del testimonio de Lutero, y con tan poder y grandeza que tanto en los amigos como en los adversarios despertó pavor y asombro, y el Espíritu de Dios había estado presente en aquel concilio, impresionando vivamente a los corazones de los jefes del imperio. Varios príncipes reconocieron sin embozo la justicia de la causa del reformador. Muchos se convencieron de la verdad, pero en algunos la impresión no fue duradera, y otros aún hubo que en aquel momento no manifestaron sus convicciones, pero que habiendo estudiado las Escrituras después, llegaron a ser intrépidos sostenedores de la Reforma. El elector Federico había aguardado con ansiedad la comparecencia de Lutero ante la Dieta, y escuchó su discurso con profunda emoción, y experimentó regocijo y orgullo al presenciar el valor de su fraile, su firmeza y el modo en que se mostraba dueño de sí mismo, y resolvió defender con mayor firmeza que antes. Comparó entre sí a ambas partes contendientes y vio que la sabiduría de los papas, de los reyes y de los prelados habían sido anulada por el poder de la verdad. El papado había sufrido una derrota que iba a dejarse sentir en todas las naciones a través de los siglos. A esa parte me acordó el hermanito Arturo, me dijo de que Juan Hus había predicho de que había haber un hombre que iba a dañar a Roma, a la institución romana, y que ellos no iban a ponerle ni un dedo. Así que eso me trajo a la mente esta partecita aquí. Y este es el Federico. Él es el elector de Saxony, de Sajonia, el amigo de este Lutero. Él es el que le dijo al emperador que no lo matara. Y básicamente, pues él es el que le da salvaguarda a Lutero ya después de esto, porque después de todo este discurso van a terminar diciéndole a él que lo van a matar, no lo quieren, le van a terminar la salvoconducta, va a regresar a su casa, pero ya después de que regresa ahí, Aleandro va a hacer que por fin se decida que sí lo tienen que matar. Pero como les dije, este hombre que Dios lo puso ahí, le ayudó, le dio un lugar para quedarse, lo cuidó, y nadie sabe lo que le pasó a Lutero ya al fin, pero lo que sabemos es de que por él y por aferrarse a Dios y por mantener ese verso que les dije al principio de que Dios es su fortaleza, su castillo, su esperanza, con todo eso Martín Lutero básicamente bajó a Roma de donde estaba y hizo una reforma. Es una pieza integral de la reforma. Si no fuera por él, yo no sé qué hubiera pasado, no soy Dios, pero él jugó una gran pieza en que las indulgencias y otros errores
babilónicos que ya no fueran más. Y una cosa triste que me dijo el hermano Rentería, Arturo Rentería, el papá, me dijo de que hace un año los luteranos básicamente hicieron la paz ya con Roma, con la Iglesia Católica. Y bueno, pues, ¿dónde queda todo esto, verdad? Lutero, él se paró contra los errores, y sin embargo hoy en día miramos que pues, se hacen las paces y que los errores se olvidan. Pero una cosa importante o que me llamó la atención es que los luteranos, que son los que hicieron la paz con la Iglesia romana, Lutero no estaba de acuerdo que se llamaran luteranos. Él decía que cualquier seguidor de Cristo debería llamarse cristiano, no luterano, ¿verdad? Así que Dios tiene a gente por donde sea, ¿verdad? Lutero no era adventista, todavía no surgía el movimiento adventista, pero él contribuyó a que formara este movimiento. Y nosotros pues leemos las escrituras de la hermana White y aprendemos más, y yo les doy gracias por el tiempo de estar aquí, y nomás les pido que sigamos echándole ganas, como dicen allá en mi pueblo, que leamos, estudiemos y no nos olvidemos de que Dios está ahí para guardarnos, aunque pasen cosas malas, aunque la gente te odie porque eres diferente. A mí me odian en el trabajo, la gente piensa que soy raro porque no como esto, porque hago esto, pero no importa, lo que importa es tú y Dios. Háblale a Dios y Él te va a responder lo que tú necesites, lo que sea, pruébalo. Y con esto pues los dejo, que Dios les bendiga.